inmediato, digamos, la cantidad de hierba que va a aparecer en el mercado. ¿Qué pasa hoy con todo eso? Bueno, interesantísimo el trabajo y por eso mismo queríamos charlar con él. Los saludamos. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien por acá. Gerardo, bueno, hablemos primero de la cocina de este informe, ¿no? Hubo que relevar bastante información para producirlo, imagino, de parte sobre todo de lo que publica el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Bueno, ¿con qué datos fueron encontrándose, especialmente en cuanto a superficie implantada, en cantidad de hectáreas y el crecimiento que esto ha tenido, ¿no? Bueno, interesante la pregunta, sobre todo por la metodología o la forma de relevar esto o cómo llegar a este informe. En primer lugar, buscamos información de varias fuentes. Por un lado, obviamente los informes del INTA, que es la información oficial que tiene el sector sobre superficie, producción de hoja verde o entrada a molino, salida de molino, la cantidad de toneladas de yerba mate molida envasada que tiene destino al mercado interno, y también las exportaciones, que en ese caso la fuente es el INDEC, que es de donde se publican justamente las exportaciones. Y después, por otro lado, también utilizamos como fuente también el INDEC para población, para calcular el consumo promedio, y a su vez también utilizamos también información de Brasil, el Instituto Brasilero de Geografía y Estadística, para poder comparar la realidad del sector de la yerba mate en la provincia de Misiones, o en la Argentina en realidad, con lo que está sucediendo con las exportaciones de Brasil. Así que tuvimos varias fuentes y después, como siempre hacemos una ronda de consultas a distintos referentes del sector, o sea, productores primarios, secaderos, molinos y demás referentes, obviamente cooperativas y algo también de gobierno, para tener también sus visiones que nos ayudan a hacer este análisis. O sea, no es solamente un análisis de números, sino que se vuelve mucho más rico cuando se hacen estas consultas cualitativas o estas consultas a los referentes, porque tal vez cuando uno está haciendo este tipo de estudios, por ahí se le puede escapar alguna cuestión, y es por eso que siempre lo hacemos de esa manera. Gerardo, hay un dato que me parece interesantísimo y me gustaría que me ayudes a hacer el análisis. Ustedes ponen en el informe que en los primeros 4 meses del año el ingreso de hoja verde a secaderos ha caído de forma significativa. O la primera evaluación obvia que uno puede hacer o inferencia es que esto es directo producto de la sequía y del daño que produjo. ¿Esto es un poco así? ¿Qué te han dicho la gente? Totalmente, es así. La caída fue muy fuerte en los primeros 4 meses del año, fue del 53%, realmente fue muy fuerte, especialmente concentrado, por supuesto, en el sector sur de Misiones y norte de Corrientes, que fueron los sectores, una de las regiones más afectadas por la sequía, y esto hace de que de ahí podemos sacar varias reflexiones. En primer lugar, aún con todas las lluvias que están habiendo en toda la región y que está aumentando la producción de las plantas y demás, e incluso supongamos que el INIM extienda la cosecha 1 mes, 2 meses más allá de lo tradicional o lo habitual todos los años, este año con seguridad terminamos con un saldo negativo, o sea que la cantidad de hoja verde este año va a ser por lo menos menor a los valores del año pasado. ¿En qué porcentaje? Bueno, y ahí distintas estimaciones, y para eso también nos sirvió justamente las consultas con referentes de producción primaria. Se estima en por lo menos una caída mínima de 15%, aún con todas estas, aún cuando todas estas sean buenas noticias por el lado de el impacto de las lluvias, y por el lado de que se pueda llegar a extender incluso un poco más la cosecha. Y esto con seguridad va a tener consecuencias el año que viene en el costo de la yerba mate molida en góndola, porque obviamente al ser más escasa la hoja verde se hace más caro esto, y esto se traslada a precio final con seguridad. Tal vez no proporcionalmente, pero en alguna forma sí se va a trasladar. Entonces eso por ese lado. Y por otro lado también cuando, como esto fue consecuencia de las sequías, no de los incendios, no fue tan importante el fenómeno de incendios en los yerbales, pero sí la sequía. Y a su vez
afectó más la sequía, sobre todo aquellas plantas más jóvenes. Y en ese sentido es interesante porque en los últimos 2 años había crecido la superficie plantada en casi un 20%, 18% en toda la zona productora, pero las plantas menores de hasta 3 años en realidad, que tienen las raíces muy superficiales, no tan profundas, no son plantas tan maduras, fueron muy afectadas por esa sequía. Y todavía no hay valores como estimaciones en el sector de cuántas de esas plantas murieron, pero los referentes consultados nos dicen de que ha sido muy importante, con lo cual incluso si bien hubo un crecimiento de la superficie plantada en los últimos 2 años, gran parte de esta superficie fue anulada por la sequía tremenda que tuvimos los primeros meses del año. Tal cual. Sí, porque muchas plantas murieron, muchos plantines murieron, nos decían muchos productores, ¿no? De todas maneras... Exactamente. Y sobre todo teniendo en cuenta de que si pensamos de que con la resolución 170 del INIM no se puede plantar más de 5 hectáreas o replantar más del 2%, esta caída va a mantenerse. O sea, el efecto de esa caída no va a ser repuesto este año por nuevas plantaciones, por lo menos según la regulación actual. Claro. Gerardo, hay una cuestión que hemos charlado muchísimas veces en los muchos años que hace que compartimos estas conversaciones, y es cómo funciona el mercado de la yerba en general. Es un mercado que tiene muchas particularidades. Uno de ellos tiene que ver con la demanda, ¿no? Los que tomamos mate, tomamos siempre la misma cantidad de mate, para decirlo en términos muy sencillos. Técnicamente eso es una demanda que no tiene mucha elasticidad. Dicho esto, un incremento, como acabas de decir, del orden del 18% de las plantaciones de este año en relación al 2020. Esto implica que en mediano o largo plazo pueda haber una oferta difícil de colocar, fundamentalmente viendo que el mercado externo tampoco crece mucho. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, hay varias declaraciones. Primero, el 18% de crecimiento después de las sequías seguramente no queda en ese valor, quedará muchísimo menor, con lo cual no va a haber un impacto tan grande por ese lado, ¿no es cierto? Porque fue anulado en parte ese crecimiento por esa sequía y esa alta mortalidad que tuvieron esos plantines, esas plantas muy jóvenes. En primer lugar, eso. En segundo lugar, el tema del consumo interno, si es cierto, no está creciendo. De hecho, en la última parte del informe hacemos algunas reflexiones sobre justamente a 20 años del INIM, y tomamos justamente valores de 20 años, y es realmente interesante que el consumo promedio por habitante en la Argentina prácticamente no ha aumentado apenas un 3%. Claro. Entonces, el crecimiento del consumo que se da en la Argentina es simplemente por crecimiento poblacional, casi un 1% anual, que es lo que crece la población. En ese sentido, la población ha crecido un 25% y el consumo ha crecido un 28-29%. O sea, es el crecimiento poblacional más ese pequeño crecimiento casi nulo del consumo por habitante. Entonces, la demanda interna, esa es la proyección que tenemos. No vemos nada de que en los próximos años modifique esa tendencia a la demanda, porque tampoco no hemos identificado campañas muy constantes en el tiempo que permitan incorporar nuevos usos de la yerba mate en el mercado interno. Por ejemplo, lo que sería muy interesante podría llegar a ser una campaña para fomentar el consumo de tereré en verano, sobre todo en poblaciones más jóvenes que son más amigables con este producto, y seguramente sería muy interesante, pero hasta el momento no hay como sector. Sí hay algunas iniciativas de algunas empresas, pero iniciativas muy puntuales. Entonces no vemos que la dinámica a mediano plazo cambie en el consumo interno de yerba. En cuanto al consumo internacional, ahí es interesante también mencionar de que las exportaciones de Argentina han crecido bastante en valores, pero no en volúmenes. ¿Qué significa esto? Antes exportábamos yerba canchada, yerba molida, pero a granel, y ahora la exportamos envasada.
ya con marca comercial y demás. Pero la realidad es que en volúmenes ha caído la venta en el exterior de la Argentina. O sea, exportamos menos hierba de lo que exportábamos, menos cantidad de hierba de la que exportábamos antes, a un valor mayor, pero exportamos menos cantidad. Y ahí podría, la conclusión nos podría decir, porque es en realidad el mito que existe en el sector, que no hay mercados internacionales para la yerba mate. Pero en ese mismo periodo vemos que Brasil no solo ha más que duplicado sus exportaciones en volúmenes de yerba, sino que además ha superado ampliamente a la Argentina como exportador de yerba. Algo que es sorprendente, sobre todo cuando vemos los números. Por ahí es muy fácil decirlo, pero al ver los números es sorprendente el gráfico de la dinámica de ventas al exterior de yerba mate de Brasil. Y eso es yerba mate en formato que nosotros conocemos, pero aparte también es interesante todo lo que han hecho los brasileños en exportación de productos derivados de la yerba, como por ejemplo concentrados, energizantes en base a yerba mate, etcétera, etcétera. Con lo cual hay un mercado internacional. Por varias razones nosotros no lo estamos o estamos dejando lugares en ese mercado internacional para nuestros competidores, principalmente para Brasil, y en ese sentido también es interesante que los costos de producción en Argentina hacen que nosotros tengamos que exportar a un valor promedio de $2.000, $2.200 la tonelada, mientras que, por ejemplo, Brasil o Uruguay exporta la misma hierba o el mismo tipo de hierba, así envasada molida, a $1.400 la tonelada. O sea, realmente una diferencia de costos muy grande que nos está haciendo perder justamente esos mercados internacionales, que son tal vez, si bien es menor al mercado interno que tenemos en Argentina, es una potencialidad enorme, porque justamente por donde podremos crecer es por mercados internacionales, no por consumo interno, como bien decías al principio. Perfecto. Gerardo, bueno, igual nos quedan un montón de cosas por charlar, así que seguro que te volveremos a molestar. Este es un trabajo realmente muy rico, con mucha información y muchas cuestiones para analizar. Te agradezco muchísimo la posibilidad de charlar contigo sobre este tema. Por favor, gracias a ustedes, saludos a todo el equipo y espero que tengan buen día. Charlábamos con Gerardo Alonso Schwartz de la Fundación Mediterránea, del Instituto IERAL, coautor de este trabajo que estábamos revisando recién.